Roberto Aguado es un referente en el campo de la inteligencia emocional y autor del método de vinculación emocional consciente, basado en la investigación científica y en más de 25 años de experiencia profesional del Instituto Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado. Aguado es especialista en psicología clínica y psicoterapia, docente, autor, escritor e investigador. Se ha venido a Gasteiz para hablarnos de la educación a través de las emociones. Ayer se le escuchó en la radio y dijo que todas son positivas, que no existen emociones negativas. Supongo que lo mantiene y que nos va a explicar las razones. Roberto Ongi Etorria, bienvenido, cuando quieras. Gracias de corazón a todos los que estáis aquí y gracias por traerme a un lugar que estoy bastante acostumbrado, ya que llevo 20 años trabajando bastante aquí en el País Vasco. En FP el lugar donde más he podido trabajar es en Otxarkoaga, en Vizcaya, y bueno, pues sí que tengo la suerte de trabajar con nuestro modelo, con vinculación emocional consciente, en este momento en 3 centros educativos dentro del equipo de dirección, más otros que estamos en formación. En los hechos, tengo 3 hijos, uno de ellos, por supuesto, hizo FP, hoy es un gran cocinero que está lanzándose desde la creatividad a intentar de conseguir que mejore. Sí. ¿Mejor así? Sí. Que mejore esta situación y bueno, pues doy un hecho que me cuenta ayer. Y me dice, papá, este mes de octubre hemos hecho ya el balance y hemos doblado la facturación de los meses anteriores y no eran malos. Por lo tanto, claro que se puede y claro que tenemos que inventarnos día a día como es natural. Otra de mis hijas, la mayor, es cantante profesional, va a realizar ya su 4º disco y tan solo una es universitaria, la pequeña, y que está haciendo psicología. Por lo tanto, somos una familia donde hemos pasado por todos estos elementos de la educación y os puedo asegurar que, como muy bien decía Javier, la persona, y como muy bien decía Pedro, desde el principio, y luego decir que Íñigo realmente ha dicho muchísimas de las cosas que yo voy a intentar de colocar desde lo que sabemos desde la neurociencia. Pero quiero decirle a Íñigo una cosa, hoy voy a ser mago. Él lo dejó y me he puesto yo. Ya sabéis que en la vida siempre ocurren estas cosas. Yo siempre digo que la grasa es una constante en la Tierra y cuando uno adelgaza otro se pone más. Bueno, pues lo mismo ocurre con la rabia y lo mismo ocurre con la magia. La magia nunca la he dejado porque veis que es un mago extraordinario, no tan solo de la palabra sino del corazón, pero bueno, voy a coger ese espacio que ha dejado él y veréis cómo voy a conseguir hacer magia. Vamos a ver si lo primero es que esto funciona. La primera magia va a ser la música. Va funcionando todo. Muy bien. Mirad, intento colocaros en una posición donde en esta hora y pico que tengo de ponencia os tengo que trasladar que posiblemente podría hablar mucho de vuestros alumnos. Llevo muchos años trabajando con el ser humano, pero me gustaría trabajar con los que tengo delante. Y tengo delante orientadores. Y tengo delante a personas que ahora no están estudiando FP, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que sea estudiante de FP? Entonces voy a hablar de vosotros. Voy a hablar de vosotros y voy a hablar de la importancia que tiene nuestra comunicación, como decía Íñigo, y la importancia que tiene todo lo que también Javier comunicaba y transmitía de que no tan solo son los contenidos, sino que sobre todo son las actitudes y sobre todo es la manera como vives aquello que estás realizando. Y lo han dicho en los vídeos los distintos alumnos. Quiero que hagáis un primer ejercicio de lo que significa este título de lo importante no es saber lo que hay que hacer,
sino ser capaz de hacerlo. A ver, ¿cuántos de vosotros, venga, vamos a seguir con lo que antes ha dicho Íñigo, ¿cuántos de vosotros sabe que no tiene que ir a más de 120 por una autovía? ¿Cuántos de vosotros ha ido alguna vez a más de 120 por una autovía? ¿Cuántos de vosotros sabéis que no hay que comer mucho chocolate? ¿Cuántos habéis comido alguna vez mucho chocolate? ¿Cuántos de vosotros sabéis que no hay que gritar a los niños? ¿Cuántos hemos gritado a los niños? Si os dais cuenta, somos conscientes. Claro que sabemos lo que tenemos que hacer. Y cuando hablas con un alumno que ha hecho un comportamiento bizarro o que tiene una actitud que crees que no le viene bien para su perfil, él en tu despacho, en algún momento cuando se tranquiliza, te admite que sabe que no tiene que seguir haciendo esto. Y sabe que no debería continuar con esa trayectoria. Sin embargo, luego mutamos y cuando viene la vida, de pronto vuelve a suceder. Y esto es lo que quiero explicaros. Para ello, tenemos que entender el cerebro. Este sería el cerebro del reptil. Es el cerebro más antiguo. Este sería el cerebro límbico, el del mamífero. Y este es el cerebro humano. Pues bien, este sería el logotipo que pondríamos el tiempo. ¿Estáis de acuerdo? Venga, seguidme. Si tú piensas, porque este es el cerebro que piensa, este es el cerebro que sabe, este es el cerebro que reflexiona, este es el cerebro que siente. Si tú piensas qué vas a hacer cuando salgas de esta ponencia, cuando salgas de esta jornada, si piensas lo que vas a hacer, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Venga todos, ahora, ¿verdad? Es decir, que cuando estamos pensando en el futuro, lo que pensamos lo sentimos ahora. Y cuando estamos pensando en el presente, lo que sentimos lo sentimos ahora. Y si tú piensas en algo que ocurrió en el pasado, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Luego tenemos dos cerebros. Uno que sabe, que domina, que conoce, que comprende, y otro que vive ahora. De tal manera que podemos estar sufriendo ahora, no por lo que está ocurriendo, sino que estamos sufriendo por aquello que estamos pensando, por lo que va a pasar o por lo que pasó. Y eso es algo muy importante para contestar a la pregunta que hemos puesto en la ponencia. Para que tú seas capaz de realizarlo, tienes que ser capaz de gestionar el motor que te mueve y no tanto lo que conoces. Y a veces nos mueve un motor, a veces a vuestro alumno le mueve un motor que no tiene nada que ver con lo que él comprende y conoce, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer la mayoría de las ocasiones, pero no todos somos capaces de hacerlo. Y para eso tenemos que ser increíblemente gestores de nuestros motores. Esos motores, etiológicamente, lo hemos llamado emociones, porque la palabra emoción viene de motor, es el motor que nos mueve. Me decías que si voy a mantener en esta ponencia que tan solo existen emociones positivas. Voy a por ello. Yo quiero que mis hijos sientan asco si a alguien les ofrece drogas. ¿Vosotros no? Luego es muy útil sentir asco cuando tienes alrededor un tóxico, porque si sientes alegría o curiosidad te lo tomas. Luego sentir asco nunca es negativo, como dijo nuestro amigo Goleman, que ha destrozado la capacidad de poder sentir que el asco es otro motor de adaptación más. Igual que quiero que mis hijos sientan tristeza si se muere un ser querido, porque es la única manera de poder hacer el duelo. Y también quiero que mis hijos sientan rabia si jugando al baloncesto el otro equipo le mete 3 canastas de puntos seguidos. Y yo quiero que mis hijos sientan miedo si un león viene a comerles. Vosotros no. Por tanto, sentir miedo, sentir rabia, sentir tristeza o asco no es negativo, es tan útil como sentir alegría en una fiesta, o como sentir curiosidad por una asignatura o por una profesión. Las emociones, ninguna son negativas, porque lo eligió la mejor de las científicas que nunca ha habido. Se llama naturaleza y las puso en nuestro genoma y nacemos con ella para adaptarnos. Lo que ocurre es que hay 4 emociones, como vais a ver, que cuando las sientes, lo que sientes es desagradable. Esas emociones son las que hemos denominado emociones TRAN. Sí, como el apellido del expresidente de los Estados Unidos. No se escribe igual,
pero es tan desagradable como el... Si alguien es forofo de este señor, que me perdone. Pero a mí me da eso que yo quiero que sientan mis hijos con las drogas. Lo que quiero deciros es que TRAN es tristeza, rabia, asco, miedo. Si cogéis las siglas y hacéis el acrónimo, os sale el acrónimo TRAN, tristeza, rabia, asco, miedo. Cuando sientes estas 4 emociones, no es agradable, es bastante desagradable, según la intensidad que sientes, pero es muy útil para tu adaptación. Y tenemos que decirle a la población que tenemos que colocar estas emociones cuando realmente son útiles para la situación que estamos viviendo. Y esto es gestión emocional. Luego, gracias a Dios, hay, como vais a ver, otras 4 emociones que son muy agradables cuando se sienten. Lo ha dicho Íñigo, que es las emociones que componen el acrónimo CASA. CASA es curiosidad, admiración, que es la tranquilidad, seguridad y alegría. Por lo tanto, yo quiero que los orientadores ya le digan a sus compañeros y a los chicos que estás en TRAN o estás en casa. Ese sería lo primero que tenéis que llevar por los pasillos mañana o esta tarde cuando vayáis a... Oye, esto está un poco en TRAN, ¿verdad? Bueno, pues no es muy útil, ¿no? O estás en casa cuando no es lo adecuado. ¿Os gusta esta foto? ¡No oigo! Pues es una mierda, con perdón, de foto. ¿Y por qué? Porque os estáis dejando, Íñigo, no se lo han aprendido, se están dejando llevar por la imagen. ¿Veis? A un padre con un niño, es su padre, le hemos hecho el test y es el padre. Ya sabéis que eso no siempre se sabe hasta que no se hace el test, pero es un padre que está paseando por una playa en un atardecer con sus hijos, con su hijo, perdón. Pues mirad, a ver si os gusta. No está con él. Lo que le emociona no es lo que es su hijo. No le emociona la mano de su hijo, ni el paseo. Lo que sienta, sea emoción extraña o casa, depende de lo que está pensando. Y a veces eso es lo que nos pasa como orientadores, como docentes, que aunque estamos allí, no estamos allí. Y entonces no podemos observar. Y entonces no podemos acompasar. Y luego no podemos conducir. Como esos 2 elementos que también Íñigo nos ha referido. Tenéis que estar allí. Yo ahora mismo tengo, ojalá, la oportunidad de poder sentir lo que siento estando con vosotros. Y olvidar todo lo que me ha pasado esta mañana. O poder olvidar lo que creo que me va a pasar después. Yo tengo que estar contigo. Porque ¿sabéis lo que es la cordura? No una persona muy equilibrada. La persona cuerda no es que sea la más racional. Cordura viene de cor cordis, corazón. Y una persona con cordura es aquella que coloca el acorde de su corazón en el lugar de ritmo más adaptativo para la situación que vive. Y cada emoción te coloca un ritmo cardíaco. Y si os ponéis en rabia, poneos en rabia, venga. No me digáis que no sale. Poneos en rabia. Venga, si te pones en rabia verás que tu corazón se acelera y se acelera tu respiración. Pero si te pones en calma, tu corazón va mucho más lento. Por eso decimos respira, tranquilo. Y también, además del corazón, tu respiración. Y es que, como vais a ver, las emociones van a producirse ya en el 7º mes de gestación. Pero las emociones son los motores que mueven, como estoy diciendo, la tasa respiratoria. Y también son los motores que mueven el latido cardíaco. Y también la temperatura de nuestro cuerpo. Y cuando digo temperatura del cuerpo, no es que te vayas a poner más de 37 grados o menos de 35, no. Es que la sangre va a un lugar u otro del cuerpo para que ahí sientas dónde proceder. Y cuando estás en rabia, la sangre va a las garras y los dientes. Y nos ponemos en situación de lucha. Pero cuando estás en seguridad o cuando estás en admiración, la sangre se reparte diferente. Y eso es la emoción. La emoción no es algo cognitivo. La emoción tiene que ver, como decía este maestro, en el cuerpo. Tiene que ver con el movimiento. Tiene que ver con lo que tú sientes. Y eso es lo que yo quiero transmitiros. Que si queréis que se pueda hacer, hay que gestionarse
para estar en la emoción adecuada para cada situación. Mirad, este autor, Numeman, y sus... cosa muy graciosa, mirad, si esto es frío y esto es calor, en la culpa mira cómo está esto. Qué cosa, ¿verdad? Pero sin embargo la alegría, mira. ¿Qué queréis? ¿Estar siempre alegre? Pues va a doler. No es bueno estar siempre alegre. Ni es bueno estar siempre triste. Ni es bueno estar siempre en curiosidad. Porque entonces te fichan en Sálvame del Bus. No es bueno estar en rabia. No es bueno siempre estar en una emoción. Ya veréis que no es lo conveniente. Como decía antes, fijaros donde hay calor en la rabia, en las garras y los dientes. Y en el asco está en la náusea. Sin embargo, en la seguridad está repartido. Nos damos cuenta que según qué emoción tenemos una energía. Y miraros lo que se publicó en Nature, para que veáis la importancia de la emoción. En Nature se publica que lo que realmente muere en un paciente con Alzheimer es su cerebro cognitivo, las neuronas corticales, porque las reptilianas y las límbicas permanecen intactas. Por lo tanto, nosotros, si hacemos una evaluación de lo que es una tomografía de fotón único de distintos cerebros de niños de 1 mes hasta 24 meses, nos damos cuenta que hay una especie de evolución en la mielinización, en la madurez del cerebro. Y eso nos dice qué parte del cerebro está activa y qué parte no lo está. De tal manera que nuestra forma de proceder como docentes o como orientadores tiene que ser siempre investigar el escenario donde está el aprendizaje, y ese escenario está en el cerebro. Si yo ahora mismo os digo a qué se parece esta tomografía, ¿a cuál de todo lo que estáis viendo se parece esta tomografía? Vea, señalármelo con el dedo. ¿A cuál se parece este? A este, ¿verdad? Es una persona con Alzheimer. Pues es la resonancia de un niño o una niña de 2 años. ¿Por qué nos empeñamos en enseñarle a leer? ¿A este le enseñarías a leer? ¿Le castigarías si no lee? ¿Por qué hacemos las cosas sin saber cómo está ese escenario? Bueno, pues a FP, como a otros lugares, llegan grupos de personas que no han sabido aprender a cómo gestionarse emocionalmente. Y vosotros, como orientadores, además de orientarles hacia dónde tiene que ir la profesión, sobre todo tenéis que salvar vidas. Ese es mi matiz fundamental. Por eso estoy en la educación. Porque la inteligencia emocional significa, la palabra inteligencia está entre el vocablo intelliger, escoger entre. Y la inteligencia emocional es escoger la mejor opción emocional para cada momento. Pero fijaros si esto es importante, que hay una relación entre salud mental, enfermedad mental, malestar y bienestar y gestión emocional. El malestar, el desequilibrio, la infelicidad e incluso la enfermedad mental es una rigidez emocional. La persona que siempre está triste, pase lo que pase, la persona que siempre está cabreada, en rabia, la persona que siempre está en alegría, tiene la posibilidad de que alguien le coloque un diagnóstico en el DSM-5 o en el CIE-10. Sin embargo, la persona que es capaz de activar la emoción adecuada para cada situación que va viviendo, tiene esa flexibilidad emocional, es una persona que, además de bienestar, de felicidad, tiene capacidad de don de gente, tiene la capacidad de poder adaptarse. Hay una máxima, donde hay rigidez, coloca flexibilidad. Y vais a encontrar por el camino a muchos chavales que han escogido su programación como estudiantes desde la rigidez. Y tenéis que sacarles desde ahí, porque yo no me conformo con que haya más alumnos que se inscriban en FP. Yo quiero gente que tenga flexibilidad en la FP. Quiero que la gente haga como el chaval que hemos escuchado en el último vídeo. Quiero que escoja no porque es un problema de nota, no porque como no doy nota para otra cosa estoy en FP. Al contrario, esto ya se ha acabado. Llevamos mucho tiempo dándonos cuenta que la gente que está en FP tiene una capacidad increíblemente incluso superior de adaptación a otras enseñanzas. Y fijaros lo que dicen las empresas. Me importa poco tu conocimiento curricular, lo que me importa es tu actitud. Y eso es la emoción. Eso es si sabes gestionarte o no sabes gestionarte mentalmente. Y eso tiene que ver con tu capacidad de emoción. Algo muy importante de lo que estaba hablando antes Íñigo
es del concepto de memoria. Todo es memoria. Y la memoria son muchas cosas distintas. La memoria es lo que grabamos en los distintos lugares del cerebro y podemos después recordar. Estamos completándonos de memoria desde que nacemos, antes de nacernos. Pero tan solo lo malo es que nos hemos creído que las memorias que realmente son importantes, como decía Íñigo, son las memorias que tienen que ver con las palabras, que tienen que ver con lo que podemos denominar semántica. Y eso es lo que todavía se sigue en cantidad de currículum, en cantidad de exámenes en la escuela, se sigue preguntando por conceptos. Parece ser que el que sabe muchos conceptos va a ser mejor profesional. Y está visto que no, ya lo veréis. Es muy importante la actitud, es muy importante la gestión de las emociones. Existen luego las memorias episódicas, que son las que tienen que ver con las vivencias, tienen más que ver con la emoción. Y luego están las memorias procedimentales, que tienen que ver con las memorias motoras. Si alguien quiere jugar bien al tenis, tiene que tener una buena memoria procedimental. Nadie piensa cómo pega la pelota para pegar bien. Si tocas bien el piano, si haces bien un mecanismo con una máquina, es porque hay una memoria que no tienes que ser consciente para hacerlo. Son las memorias que tienen que ver con la motricidad. Estas memorias son muy importantes en la FP. Son esos automatismos que hacen que cortar la cebolla no te cortes el dedo sin estar pensando en ello. Todo eso es fundamental y eso sois vosotros, los dueños de esas memorias. La mayoría van a editar esas memorias, pero también están las priming. ¿Sabéis lo que es una memoria priming? Voy a ser mago, lo he dicho antes, ¿no? Voy a enseñaros algunas priming. A ver. No lo digáis. Ya lo digo yo. Mírame, Íñigo. Dame fuerza. Dame fuerza, mira. ¿Cuántos he acertado? ¿Cuánto he acertado? ¡Qué contento estoy! Otra cosa. Vamos a ver. No lo digáis. Ya lo digo yo. Dinamarca. ¡Joder, qué bueno soy! Tremendo. Venga, vamos a seguir así. Otra priming. Che, cuidado, ¿qué viene? ¿Qué te ha venido? ¿A alguien le ha venido jabón? Sí. Y ahora cuando veis a este otro, ¿a alguien le ha venido jamón? Anda, qué leche. ¿Habéis visto? Mira, esto. Yo digo, monte. ¿A quién le ha venido paseo? Y ahora, deseo. No me digáis que no ha venido deseo. ¿Cómo queréis que esté la FP bien si no chingáis? Es muy importante que los orientadores tengan la libido en su sitio. Mira, al centro escolar hay que ir comido, bebido, chingado, todo eso. Porque si no te entra ganas allí. Y hay una estadística muy chula. Alrededor del 50% de los cuernos que le pones a tu pareja se los pones con tus compañeros. Y ahora dice uno, pues llevo yo 40 años aquí, todavía no. Bueno, pues a ver si te enteras. A ver si haces observación, como decía Íñigo. Bueno. ¿Qué comunicamos? Esto no es magia. Esto no es magia. Un 7% palabras, un 38% prosodia y un 55% lenguaje no verbal. No me digáis que no hay una sincronía entre Íñigo y yo. Pues mirad, ese 55% son memorias procedimentales o priming. Hay un 38% de memoria episódica y solo hay un 7% de memoria semántica. Esto es lo que comunicáis sí o también. Por lo tanto, tendremos que darle importancia a la procedimental y a todo lo que son las memorias priming. Este es mi modelo que publiqué en 1998 y que hasta ahora ha sido el motivo de ese cambio en la inteligencia emocional y que hemos llamado inteligencia Beck porque nos separamos mucho de los otros modelos de inteligencia emocional, donde se dice que hay que emocionarse para pensar mejor, donde se dice que a través de la reflexión somos capaces de cambiar la emoción, donde se dice que existen memorias negativas, emociones negativas. Todo esto ya está superado. Y nosotros lo que hicimos, lo que hice con mi equipo, fue darnos cuenta que el impulso nervioso dependía de un aminoácido que es el glutamato y la relajación del impulso nervioso depende de la activación de un neurotransmisor que se llama GABA, ácido gamma aminobutírico. La naturaleza ha querido que la síntesis del GABA sea
cuando termina su momento el glutamato. El glutamato activa la bomba sodio-potasio. Y cuando activa la bomba sodio-potasio, lo que hace es que aparecen neurotransmisores como la adrenalina a través del eje hipotálamo-hipofisario adrenal. Y en ese momento es cuando tenemos un momento más álgido, de tal manera que nos quedamos como asustados. La sorpresa, que es la emoción que viene detrás, es como que te quedas bloqueado, te quedas asustado. Y luego, si baja un poquito el glutamato, aparece la activación de la noradrenalina, que si activa todas esas estructuras que veis ahí, va a activar la emoción miedo. Y cuando se activa a la vez la noradrenalina y la dopamina, porque la noradrenalina es el único neurotransmisor que se sintetiza cuando hay una hidrosilación de la dopamina, a veces la neurona presináptica lanza tantas moléculas de dopamina como de noradrenalina. Y entonces aparece la rabia cuando tenemos 150% noradrenalina y dopamina, y cuando hay más dopamina que noradrenalina aparece el asco. Y después, cuando es dopamina solo, está la alegría. Y cuando comienza ya el GABA, aparece un híbrido entre dopamina y serotonina que da lugar a la curiosidad. La curiosidad nos hace poder ir a territorios desconocidos, y porque estamos un poquito locos, un poquito dopaminérgicos, pero vamos desde el campo de la seguridad. Y cuando es serotonina sola, es seguridad. Y cuando es acetilcolina, que es el neurotransmisor que activa la rama parasimpática, mientras que la noradrenalina activa la rama simpática, aparece la admiración. ¿Y qué es la admiración? Te estoy mirando. Si fuera tu padre o tu maestro, y yo te miro y te admiro, es la única manera de poder conectar con lo que decía antes Íñigo y conocerte. Ver es distinto a mirar. Y cuando yo te miro y te admiro, te hago única en mi cerebro, tan solo existes tú. Y eso lo necesitamos todos los mamíferos. Y eso a veces lo necesita también tu alumno, que cambies la mirada, que descubras en él lo que ni él conoce, porque no supo nadie descubrirlo. Y le ponemos la admiración con este nombre porque hemos visto que las personas nos relajamos de forma natural cuando miramos las olas del mar, cuando miramos las nubes, cuando miramos y admiramos el fuego en una hoguera. En ese momento entramos en una relajación, como si hiciéramos mindfulness, meditación, yoga, relajación, porque lo que estamos haciendo es contemplar, sin criticar, sin juzgar. Y esa es una mirada que necesita el alumno. No estar como jueces. No estamos criticando, te estoy observando para desde ahí conectar contigo y luego si puedo envolverte y poder contagiarte desde mi emoción, la emoción que tú no has sabido activar. Y eso salva vidas. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un alumno para cambiar de emoción? Que su maestro, que su maestra, que su orientador, que su orientadora, que su padre, que su madre esté en la emoción adecuada. Fijaros, os mando un mensaje que ojalá hagáis como algunos que ya han hecho, y no hace falta que seáis tan bestias, pero yo tengo la suerte, voy a estar un poquito faroles, yo tengo la suerte de que hay gente que se ha tatuado en su piel mis oraciones, mis ideas. ¿Alguien se ha tatuado a alguien en su piel un tatuaje de verdad? No de estos que se quitan, no. Algo que tú hayas dicho como sentencia. ¿Alguien tiene eso? Pues yo tengo ese orgullo. Y hay una importantísima. El éxito no está en que vosotros les cambiéis a ellos. El éxito aquí lo tendremos Javier, Pedro y todos los demás, si ellos nos cambian a vosotros. El éxito está en que aunque la sociedad esté como esté, aunque ellos vengan con tristeza, aunque ellos vengan con rabia, vosotros no entréis en la rabia ni en la tristeza. Vayáis todos los días a clase, vayáis todos los días a la escuela, vayáis todos los días al instituto, sin que ellos te cambien a ti. Porque, a ver si me cogéis otra máxima, en el aula al menos uno tiene que estar sano. Y viene muy bien que seáis vosotros. ¿Me entendéis? Luego, lo importante no es que ellos os cambien a vosotros. Lo importante es que para que tú los cambies, tú te mantengas donde tienes que estar. Y eso es uno de los elementos fundamentales. Ahí tenéis el mosaico. Tran versus casa. Luego la culpa es una emoción,
no tengo tiempo para explicarlo, que tiene dos momentos: el arrepentimiento, que es desagradable cuando se siente, y la reparación, que es agradable cuando se siente, es la segunda oportunidad. Y la sorpresa, como hemos dicho, es bastante neutra. Estáis haciendo fotos y me encanta, pero si queréis, puedo dar algo más, y es el power. La sociedad no puede poner vallas al campo, y a la ciencia tampoco. Solo os pido una cosa, para vuestro bien: si utilizáis el power cuando se os dé, citáis a la fuente. Sobre todo por si está equivocado, ¿me entendéis? No vaya a ser que encima te vayan a meter a ti en la historia. Vamos a ver si lo veis. Quiero escuchar a todos. ¿Qué cara es esa? Esa ninguna. Esa. ¿Qué cara es? ¿Qué siente ese niño? Miedo. Siente miedo. ¿Y ese? Rabia. ¿Y ese o esa? Asco. ¿Y esa? Tristeza. Así son las caras trans. ¿Y este? Curiosidad. ¿Y este? Admiración. Está demasiado admirado. Este niño tenía un cólico de lactante con una técnica que sabe muy bien Íñigo, que se llama MECI. Mirad cómo se quedó. ¿No lo habéis flipado? Así tampoco estudian, No hace falta llevarles a ese proceso, pero bueno, bien. ¿Y ese cuál es? Seguridad. Y eso es alegría. Emoción escasa. Eso sería la sorpresa. ¿Veis que se diferencia al miedo? Y eso es la culpa. Bien, si os dais cuenta, aquí hay arrugas. Aquí no. ¿Queréis tener arrugas mañana? ¿Vais a ser unos viejos con arrugas? Pues eso depende de cómo te emocionas cada 3 segundos. Aunque sea para no pagar al esteticista. Intentar estar en casa la mayor parte del tiempo. Ahora quiero hacer una propuesta. ¿Cuánto me daríais si a vuestros adolescentes de FP, sé que hay gente de 50 años, pero la mayoría son adolescentes, o preadolescentes incluso. La adolescencia dura ya hasta los 42. ¿Cuánto me daríais si yo consiguiera que a tus alumnos pudieran diferenciar siempre cuándo deben estar en agradable y en desagradable? ¿Qué me daríais? Venga, a vuestros hijos, a vuestro perro, a lo que queráis. ¿Cuánto daríais? ¿Nada? Mucho, ¿verdad? Bueno, pues no me quedo aquí. Y si además consiguiera que aprendieran siempre a saber focalizar y a estar dispersos, es decir, cuándo tienen que estar focalizados y cuándo tienen que estar dispersos, ¿cuánto me daríais? La verdad, pero todavía no, que tengo más. Y si además, y no pongáis en las palabras, como decía antes Íñigo, ninguna connotación que no tiene. Si además les enseño cuándo tienen que estar dominantes y cuándo tienen que estar sumisos, y la palabra sumiso no es despectiva, es de contemplación. ¿Cuánto me daríais? Y por último, ¿cuánto me daríais si además les enseñara cuándo se tienen que aproximar a las cosas y cuándo tienen que evitarlas? ¿Qué me daríais con eso? Todo, ¿verdad? Bueno, pues si queréis, enseñarles a emocionarse, porque ahí está la respuesta. Si quieres que contengan esos 4 ejes, que aprendan a activar la emoción adecuada. Hoy sabemos que no es emoción versus asignatura, no es emoción versus nota, no es emoción versus contenidos. Es que si tú quieres que tengan capacidad de aprender, tienen que estudiar desde emociones casa. Las personas que estudian desde emociones trans no tienen un cerebro para grabar contenidos, tienen un cerebro para luchar, porque las emociones trans están inventadas para defenderte, para atacar, para rechazar o para desaparecer de los peligros vitales. Pero cuando queremos intelectualizar, necesitamos estar en emociones casa. Y vosotros tenéis que estar en el colegio la mayor parte del tiempo en emociones casa, porque si no estáis intoxicando el claustro. Y una de las cosas más importantes que yo veo cuando llego a un centro para tener éxito no es lo que hacen con los chavales o con sus familiares, es que pasan el claustro entre vosotros, que de eso otro día si queréis hablamos. Y eso es importante para seguir adelante. Bueno, me he adelantado. ¿Qué pensáis de la palabra adolescencia? ¿Alguien me puede decir alguna palabra? Me digo horror, más, rebeldía, complejidad, más, cambio, ¿cómo?
diversión, muy bien. Bueno, esto es la nube de ideas que hemos sacado siempre, que lo hemos puesto. ¿Cómo se va a llevar bien contigo el adolescente si lo que piensa que es una hormona? Que es acné. Sí, también divertidos, pero también incapaces. Y que están excitados, que son unos millennials, unos zetas, unos aburridos, unos intrépidos, son sexuales. Ah, ¿te molesta? A mí me dijo una vez un adolescente, por eso os caemos tan mal, porque esto ya no lo vas a sentir nunca más, ¿no? Jodido, el adolescente. Bueno. Cultura Beck. Me gustaría que la cultura Beck pudiéramos trabajarla con 3 acepciones. La primera es la de cultivar. Me gustaría cultivar una serie de conceptos y de ideas arraigadas a emociones que te hagan que sean procedimentales y priming en tu vida. Y la primera es que, esperaros porque creo que hay 2 músicas a la vez. Las apago y ya está. Cultivar significa, no sé por qué esto no funciona. Ahora, cultivar significa, a subir, que hoy sabemos todo esto desde la ciencia. El conocimiento del temario no parece ser que es la medida de la capacidad que tiene de enseñar un docente. Es decir, no parece ser que hoy los docentes más eficaces son los que saben mucho sobre su asignatura. Que sepan de esa asignatura está bastante bien, pero no parece ser que son los más eficaces para enseñar. Parece ser que es más importante que enseñar contenidos es conseguir que los alumnos estén capacitados para aprender. Y ahí está medir si el alumno se encuentra en emociones tran o en emociones casa. También es importante que sepáis que solo tenemos capacidad para aprender contenidos curriculares desde emociones casa. Y también quiero que sepáis que para que un alumno, una alumna se encuentre en emociones casa, es fundamental que sus maestros, sus maestras, sus orientadores estén en casa. ¿Me estáis siguiendo? Esto no es algo que yo digo, es algo que dicen todas las investigaciones que revisamos. Porque hay algo muy importante, los contenidos se olvidan, pero la capacidad de aprender permanece a lo largo de la vida. Y hay algo que os va a pasar muy a menudo, como ha ocurrido en muchos casos. Hay chavales que se abandonan el sistema educativo. Pero si han tenido la suerte de tener un maestro o una maestra que estaba habitualmente con él en emociones casa, a pesar de que él estuviera en emociones tran, tiene una segunda oportunidad. Y es que algún día viene y vuelve a estudiar. Cuando la vida le da el permiso, cuando tiene otra situación. Por lo tanto, no es en vano lo que vais a colocar en ellos. Y es importante que sepáis que un concepto fundamental que hay ahora mismo en educación es que no nos tiene que preocupar tanto enseñar para que aprendan. Lo que os vais a encontrar habitualmente son chavales que ya saben emocionarse de forma adecuada o no. Y lo que tienes que hacer es que desaprendan si aquello que tienen aprendido no es lo coherente. ¿Me seguís? Luego está el concepto de desaprender por encima del de aprender, porque la idea de aprender nos creemos que es una tabla rasa, que no tiene ya ningún aprendizaje. Y habitualmente os vais a encontrar con lo que tienen aprendido. Y tú lo que tienes que conseguir es que desaprendan para que luego tengan posibilidad de reaprender. Ese concepto cambia la educación y cambia también la manera de orientar a nuestros alumnos. El concepto de primero desaprendemos para después reaprender. Otra de las cosas que me gustaría cultivar es trabajar en la sociedad, como ha dicho Pedro. Pedro ha puesto el acento en algo para mí fundamental. Lo importante es la persona, también lo ha dicho Javier. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que trabajar en el yo, en el mí, y no tanto en los otros. Estamos todo el día esperando que los otros cambien. Estamos diciendo a los chavales que si no están en la pandilla, no están en la cuadrilla, no son personas.
y tenemos que conseguir que tengan capacidad de resiliencia. Y para tener resiliencia es necesario que tengan la sensación de que ellos viven y son capaces de vivir a pesar de todo lo que ocurre. Me preguntaron ayer en la radio, pero con la que está cayendo, es una frase un poco especial, con lo que está pasando en la pandemia, ¿cómo es posible? Pues precisamente eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar a los chavales que si ahora aprenden a ser resilientes con lo que está cayendo, el resto de su vida todo será más sencillo. Y ese aprendizaje es muy importante, que no tiene que ver con tener muchos contenidos en la cabeza. Y tenéis que adaptaros a la situación. Esto es una guerra contra una epidemia. No es algo que alguien quiera que ocurra. Y como no hay otro escenario, ahora tenemos que adaptarnos a este escenario. Y esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptación, se tiene que hacer desde el mí, desde el yo. Ha habido 10.000 suicidios en la crisis del 2008 en Europa, en personas que trabajaban en empresas que tenían cantidad de, diríamos, poderes económicos y materiales, y cuando se ha ido al traste su empresa, se han suicidado porque no tenían ninguna vida, sino es con aquello que tienen, que consiguen o que hacen. Y hay que quitar de la sociedad orientadores la idea de que mi hijo es porque aprueba, mi hijo es porque tiene, mi hijo es porque hace. Y somos por ser. No hace falta tener, ni conseguir, ni hacer para ser. Somos por ser. Y ahora os digo esto y por favor abrid las orejas. Ser auditivos. Todas las investigaciones que hemos hecho, nosotros y otros, indican que el que es, no por lo que tiene, hace y consigue, sino que es por ser, es el que mejor consigue, el que más hace y el que más tiene. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, cultivar estos elementos que son fundamentales. Y entonces, si nos vamos a la educación, nos damos cuenta que tenemos una educación que se ha creído hasta ahora, que lo importante era la metodología, y ha invertido en cooperativo, en proyecto, en gamificación, en aula inversa, en múltiples, y son fantásticos estos modelos. Y claro que son fenomenales. Pero antes de los modelos hay algo más importante, que es la persona, es el profesional, es el maestro y la maestra, es vosotros. Sois vosotros lo importante. Por mucho que invirtáis en metodologías, si la gente del claustro entra en tram por tener que adherirse a la metodología, no lo hacen bien. Y lo importante es que tú estés en casa. Si además utiliza una metodología fantástica, verás cómo te vas a salir. Por lo tanto, lo importante es el ser. Es la persona. Y se ha invertido mucho en ladrillo, hay que poner bonito el colegio, y en metodologías. Y ahora viene la era de la persona, del corazón. Y no es una moda. El claustro funciona si la mayoría de vosotros, a pesar de las circunstancias, sabéis estar en casa. ¿Y sabéis por qué? Porque la diferencia entre una persona y un profesional es el siguiente. La persona tiene todo el derecho a enojarse, a estar triste, a estar cabreado, como digo, o a estar en asco, rechazando lo que le está pasando. Eso es natural. Pero el profesional es profesional cuando hace su oficio, a pesar de lo que ocurre, desde emoción escasa. Os voy a hacer una pregunta. Si vais en un avión, se rompe el tren de aterrizaje, ¿queréis que intente el aterrizaje la piloto o el piloto desde emoción extrán? ¿A que te gustaría que fuera de emoción escasa? Esa es la diferencia entre un profesional y una persona. Por tanto, yo no digo que no sea habitual en las personas entrar en rabia, en asco, en miedo o en tristeza. Pero el profesional es profesional cuando opera desde casa y cuando da orientación desde casa y cuando hace la maestría desde casa. Y eso es ser un profesional. El resto es ser persona, pero no nos quieren como personas tan solo, aunque lo tenemos que ser. Tenemos que diferenciar. ¿Y cómo vamos a ser líderes, como decía Íñigo? En 2015 publiqué este artículo. El liderazgo intrapersonal es bastante más importante que el liderazgo interpersonal. ¿Qué es el liderazgo intrapersonal? Liderarte a ti misma, liderarte a ti mismo. Por eso tienes que saber gestionarte en las emociones adecuadas, que son esos motores. Ese liderazgo es el que te ayuda, como decía Íñigo, a dar y a servir. Ese es el liderazgo intrapersonal. Y una persona con liderazgo intrapersonal es una persona que es asimétrica en la relación. ¿Y qué es asimétrico en la relación? El otro está en tran y no me contagia. Yo sigo en casa.
para que algún día tenga la oportunidad de contagiarle yo a él o a ella. Que no os contagien. Que no os contagien quien quiere contagiar o quien no sabe estar en otra situación. Si eres líder es porque hay una asimetría, pero además estamos legitimados en los hechos. Y sobre todo tenemos esto que digo, liderazgo intrapersonal y también flexibilidad emocional, que es el sinónimo de salud, como decía antes. En definitiva, trabajar en escenarios ganar-ganar. Y no me tomo a personal lo que el chaval hace en el aula. Y a veces hacen cosas asquerosas, cosas que no se pueden permitir. Y no lo permitimos, pero no nos lo tomamos a personal. La persona ha hecho algo asqueroso, él no es un asqueroso. Está secuestrado por el asco. Está secuestrado por cómo se defiende ante las cosas. Y nosotros como orientadores tenemos que saber estar fuera de lo que el otro transmite. Será importante que le admiréis lo que transmite para poder cambiarlo. Pero eso es ser una persona con autoridad. Hemos hecho un metaanálisis de los elementos que son eficaces para tener éxito en la escuela. Y hay un 26% que tiene que ver con la casa, con el hogar del alumno. La relación entre los miembros y la relación de la familia con el tutor, con el maestro, con el orientador, es fundamental, pero pesa tan solo el 26%. Esto desde 2000 con Sherrins y desde el 2004 con Bronner y el Aqua, ya no ha habido ninguna otra investigación que diga otra cosa distinta. Y luego hay un 74% que se hace en la escuela, en el instituto. Y de ese 74%, un 12% solo es que sea bonita la clase, que entre bien la luz, que sea ergonómica las cosas, que tengáis las herramientas. Todo eso ocupa un 12%. Hay un 18% que es la relación personal, corazón con corazón, que tiene el tutor, el docente, con el alumno. Pero hay un 62% que es el clima en el aula. Y el clima en el aula se puede medir según en qué emoción estamos viviendo. Y eso es fácil de poder hacer dentro de un proceso de aprendizaje. Esto, como veis, no tiene mucho que ver con contenidos. Tiene que ver con la emoción, con el motor que mueve a los alumnos y, por lo tanto, cómo ellos son capaces de diferenciarse. Por lo tanto, me gustaría que diferenciarais lo que es el fin de lo que es el final. Y el fin no son las notas. El fin no es comer verdura, que es una palabra mágica, verdura. El fin no es que siempre ganes. El fin no es que te admita el grupo. El fin no es que obedezcas. El fin no es limpiar tu cuarto. Es el final. El fin debe ser la persona. Y si la persona está en casa, saca notas. Si la persona está en casa, come la verdura. Si uno va a comer la verdura desde el asco, le es imposible. ¿Lo estáis entendiendo? Si quieres que coma verduras, tiene que estar mentalmente en esa posición. Y os voy a decir algo, por lo de las verduras y por lo de obedecer. Hay estudios que indican que si tú los 18 primeros años de vida a una persona le haces comer verduras con asco, a partir de los 18 años no vuelve a comer verduras más. Y hay más cáncer de colon cuando alguien no come verduras de los 18 hasta que se muere que cuando ha comido los primeros 18 años de vida con el asco. ¿Me estáis comprendiendo? Y cuando tú le haces obedecer y le colocas en rabia o le colocas en miedo y por eso te obedece, eso significa que no le estás enseñando. Porque tú desde tu rabia le estás diciendo, si quieres que alguien haga caso a alguien, ponte con más rabia que él. Y lo que hemos visto es que existe el cerebro ecológico. El cerebro ecológico es cuando enseñamos a los niños a recoger los juguetes desde emociones casa. Porque cuando les enseñamos a coger el juguete desde el asco, desde la rabia, desde la tristeza o desde el miedo, cuando nosotros no estamos no lo recogen. Y cuando van al monte tampoco. Son memorias priming que tenemos que ir incorporando. En definitiva, hay que cultivar la resiliencia, la autonomía y no depender tanto del grupo. Hoy sabemos que las personas que mejor se llevan con los grupos son las que pueden vivir sin él. Ahora, si tú tan solo puedes vivir si estás en el grupo, terminas siendo un borrego, un dependiente. Por lo tanto, si queréis crecer, vais a tener que construir vuestra escalera. Y eso es un elemento muy a tener en cuenta. Segundo nivel es el de pasar a la costumbre. Y sería conveniente que además de los conocimientos, la educación, la enseñanza, la capacitación, las habilidades, el aprendizaje, además de todo eso, seáis capaces
de contagiar algo muy importante, que es el contagio emocional. Tengo la suerte de pertenecer al grupo de investigación de un laboratorio que le ha adelantado ahora, parece ser, Schiffer, por la derecha, AstraZeneca. Estoy dentro del grupo de AstraZeneca, que junto con la Universidad de Oxford se está intentando sacar la vacuna. Yo no estoy, por supuesto, en la vacuna. A mí lo que me han dicho es que estudie cuál es la otra epidemia. La epidemia, cómo nos estamos contagiando del rabia, del miedo, cómo nos estamos contagiando de la tristeza, y de eso también tenemos que salir. Tenemos que ser capaces de salir con una dignidad de todo lo que está ocurriendo, que no es poco. Pues bien, para eso tenéis que cambiar la mentalidad. Para eso tenemos que conseguir nuevos resultados a través de cambiar la mentalidad. Y es importante que sepáis que todo lo que se graba con priming positivas son desde emociones casas. Por tanto, tenéis que trabajarlo. Damos muchas vueltas cuando defendemos porque hemos hecho las cosas desde Fran. Y racionalizamos, pero es mucho más directo si trabajáis desde casa. Y también es muy importante que paséis, como he dicho antes, de ser rígidos a ser flexibles. Porque claro que tiene que ser posible. Es necesario que sea posible. Claro que tenemos que conseguir que todos nosotros estemos en un continuo aprendizaje. Tenemos que aprender lo nuevo, tenemos que aprender todo lo que está pasando en este momento. Y tenemos que, por lo tanto, conseguir hacer esta trabalenguas. Hay que encontrar verdaderamente la oportunidad en el cambio. Nos tenemos que adaptar, no patalear. Tenemos que movilizarnos. Sois los líderes. Habéis levantado antes la mano con Íñigo, pues ya está, sois líderes. Tenéis que conseguir ese liderazgo. Y todo ello desde un tiempo de adaptación que nos lleve a esa resiliencia que tanto hemos dicho desde tener el control. Y esa resiliencia no es que estemos siempre felices. La persona resiliente, cuando vienen malas, lo sufre, lo acepta y se va a levantar en cuanto la vida le da una oportunidad. Es importante que el concepto de resiliencia esté ahora en nosotros. Tenéis que contaminarles, tenéis que conseguir salir de esta situación, no además ya personalmente, sino conseguir que los chavales salgan de nosotros, porque tienen una vida. ¿Sabéis cuál es el mejor momento de vuestra vida? Ahora, no existe otro. ¿Dejas entrar a cualquiera en tu mente? ¿Sí o no? A veces sí. Y dejas que se instale como un ocupa. Y eso no es conveniente, porque dejas entrar a cualquiera en tu casa. ¿Qué es más importante, tu casa o tu mente? ¿Cuántas veces te has acostado, digo metafóricamente, con alguien que te hizo algo hace 15 años y has dado vueltas? Y mientras estás dando vueltas, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Todo esto es lo que nos espera. Todavía no ha empezado la enseñanza. La enseñanza empieza ahora, porque todos estos elementos tienen que ver con el corazón, tienen que ver con la persona y tienen que ver con la gestión emocional. Y como he dicho antes, y lo sigo diciendo, todas son positivas. A ver. ¡Ay! ¡Ay, lo que me ha pasado! ¿Y por qué no os levantáis un poquito? Si antes os han levantado, Íñigo. ¡Venga, para arriba! ¡Vamos, ese entusiasmo! Operación que sea la mano un poco. Claro, una vueltecita para acá. No lo sé. Y ahora para allá otra vez. Venga, venga. Orientadores. ¿Dónde está la brújula? ¿Dónde está el norte? A moverse, mira, ella. Venga, no lo sé. Bájate. Venga, esas palmas. Vamos a tocar las palmas. Porque la ciencia no está reñida de la necesidad. Muy bien. Genial. De la necesidad de enfrentarnos al mundo. No lo sé. Es el Buca. ¿Quién lo conoce? El efecto Buca. Genial. Es un efecto muy visto en la empresa, pero se estudia poco en la educación. El efecto Buca son las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pues esto es lo que está pasando hoy. Estamos en una situación donde es volátil, y nunca mejor dicho que el bicho es volátil. Y además no le podemos controlar. Y es importante que sepáis que aquello que es volátil y que está en el aire y que está cambiando
los ritmos son elementos que van a afectarnos de una forma especial, porque no tenemos sensación de control. Pero tan solo no es volátil porque está en el aire, es que también las estadísticas, es que también os ha pasado que se os ha caído la economía del colegio, del instituto, porque ya no es como antes, con la epidemia. Y además hay un elemento global, nos estamos contagiando de que estamos mal. ¿Visteis lo que pasó ayer? En cuanto Schiffer dijo que había vacuna, subieron todas las bolsas. Eso, sabéis, va a pasar, y va a pasar muy pronto. Hay mucha gente que ha estudiado en centros como el vuestro, que hoy están investigando para sacar esa vacuna. Y va a ocurrir, y vamos a despejar. Y entonces no podemos darnos cuenta que hemos perdido un año. Tenemos que seguir, aunque sea difícil. Y es efímero. Es algo que se va pronto. Y además que nos contagia desde incluso las personas más cercanas a nosotros. Pero tenemos que ser capaces de poder salir adelante. Es muy importante. El siguiente elemento es la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con la pregunta. Muchas preguntas que nadie contesta. Muchas preguntas que son a veces contradictorias. Y estamos permanentemente en la pregunta. Y yo quiero que podáis encontrar la solución en no ni preguntar ni responder, sino no permitir que ese tsunami de información, como decía Íñigo, os mate. Tenéis que salir de la tristeza, tenéis que salir de la rabia, tenéis que salir del asco. ¿Cómo se hace? Viviendo. Bueno, también chingando. Y todo eso sería conveniente que lo pudierais conseguir. Es que soy sesólogo también, ¿sabéis? Tengo 3 profesiones. Soy clínico, psicooncólogo y sesólogo. Y yo creo que me vería bastante bien haber empezado este discurso desde la sexualidad. Porque cada vez que hablo de eso, no me miráis bien. Bueno, nuevas maneras, nuevos resultados y no estar metido en este elemento que estoy viendo a muchas personas metidos muy dentro. Vamos a ver, ¿cuántos de vosotros podéis controlar cuántos rayos caen en la Tierra todos los días? ¿Cuántos de vosotros podéis controlarlo? ¿Qué cuántos podéis controlarlo? Eso es incertidumbre. Es que es fantástico la incertidumbre. No me digáis que queréis tener certidumbre para todo, porque es una mentalidad. Imagínate nada más nacer que te den un pergamino donde te digan lo que te va a pasar cada minuto. Sería aburridísimo. Tenemos que adaptarnos. Eso es lo que realmente nos hace completamente distintos. Y dejar de vivir en lo virtual. Fijaros esta fotografía. Una persona que está en una montaña rusa y se está divirtiendo con las gafas virtuales. Estamos robotizados. Hay que humanizar. Siente por lo que pasa ahora. Qué a gusto cuando se ha acabado la canción, ¿verdad? Eso es lo guay que tiene la música estridente. Pues bueno, yo como sexólogo a veces he tenido algunas habilidades con una patología que es el dolor coital, cosa que vosotros no tenéis, y decir, qué raro. Bueno, pues ya está, pues hay gente que sí. Y entonces, fijaros, cuando te imaginas una boda, zapatos, verano, 4 de la mañana, y no eres de las que se pone unas zapatillas chico-chica a eso de las 12, eso no vale, hombre. Si vas a la boda con tus zapatos, aguantas, que sois vascos, aguantas hasta el final. Ahora, imagínate 6 de la mañana en casa, quitándote el zapato, ha engordado el pie, en verano, está dilatado, ha hecho agüilla abajo, ha hecho vacío, y a ver quién quita el zapato. ¿Os imagináis la postura habitual? Alguien así con las piernas así, y tú pegándole en el culete con la otra pierna mientras te quitas el zapato. Y cuando te quitas el zapato, ¿qué sentís al quitar el zapato que te duele? Alivio, ¿verdad? Bueno, pues eso activa el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, junto con el área tegmental ventral y el septum, son las áreas del placer. Y te lo da una catecolamina, la cuarta catecolamina, que no hablo de ella, que se llama feniletilamina. Cuando tienes un chute de feniletilamina, no tomes decisiones. Si alguien alguna vez te sube a la Torre Eiffel, se pone de rodillas delante de todos los japoneses y te pone delante un pedrusco y te dice, ¿te quieres casar conmigo? Podéis decir que Roberto Aguado te ha dicho que coges el pedrusco
pero que ya mañana, con otra emoción, así ya decides, que ahora no, que tienes mucha feniletilamina y que tienes núcleo accumbens a todo tornillo. Pues bien, pues eso es lo que a veces le he prescrito a algunos de mis pacientes con sufrimiento coital. Se pusieron unos zapatos muy apretados, que se lo quitaran y cuando hacen ¡ah! Ahí aprovechen, ¿me entendéis? Se llama condicionamiento. Bueno, pues que no sea virtual, por Dios, que no sea virtual. No puedo dejar de mirarte. Es como se llama el título de la canción. ¿Os acordáis? Yo es que soy antiguo ya. Hay cosas que son complejas. Como decía antes Íñigo, estamos en momentos de no saber qué hacer. Y eso no significa que hayamos perdido el partido. A veces los dos tienen razón. A veces no es tan fácil y no es tan sencillo. Pero sería conveniente que en ese momento aclaráramos que lo que sea, vamos a intentar vivirlo desde casa. Y que no hay que darle muchas explicaciones. Y tenemos que transmitir. Si esto me deja, vamos a ver. Que por muy complejo que sea la situación, lo que nos falta es colocarnos en un significado sobre lo que es complejo. ¿Vosotros creéis que ese señor está alarmado en esa pizarra? Ese señor no está alarmado. Ese señor no está mal delante de algo tan complejo. ¿Y sabéis por qué? Porque ha hecho lo que ha dicho Íñigo. Ha participado en ello, lo ha hecho él. Y lo controla. Luego, las cosas complejas dependen si los controlamos o no. Y está bien decirle a tu mente, yo con esto no puedo. Hoy, por lo que sea, no puedo. Y te lo permito. Y a veces permitirte que no puedes te ayuda a no tener que echar la culpa a los demás. Simplemente hoy ya no puedo. Y me lo permito. Porque soy una persona. Y cuando voy a ser profesional es porque mi persona no está tocada. Y si mi persona está tocada, pido tiempo muerto. Aunque tenga que mantenerme en el colegio. Pero permitiros los tiempos muertos. Eso no significa que te mueras para siempre. Es dar un paso para atrás para luego saltar más. Tenemos que humanizar la enseñanza y para eso están los equipos. Los equipos están para que cuando un compañero da un paso para atrás, tú le ayudes. Y cuando tú des un paso para atrás, el otro te ayuda a ti. Eso es un equipo, eso es un claustro. Pero para eso tenemos que tener la capacidad de admitir de que no puedo. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que estamos en una vida donde tenemos que estar compitiendo permanentemente. Y no aceptamos que hoy no puedo, mañana quizás, pero hoy no puedo. Y no pasa nada. Date una segunda oportunidad. No te exijas lo imposible. Imaginaros, como decía Íñigo, la imagen de las Olimpiadas, el podio. ¿Cómo es la cara de la persona que está subiendo al primer lugar del podio? Decidme qué emoción tiene. Alegría, ¿verdad? ¿Y la del tercero? ¿Y la del segundo? El segundo tiene un cabreo porque ha estado a eso. El tercero tiene medalla. Y es porque vivimos en un mundo de competición. Estamos compitiendo permanentemente. Y además le estamos diciendo a los chavales que tienen que competir porque ahí afuera hay una selva. Mentira. Yo cada vez que voy a Vitoria voy a ver las serpientes, los leones, a ver si me presentáis a Tarzán. Yo no veo la selva. Veo a gente que si te caes te levanta. Hay gente muy solidaria. Pero se nos está perdiendo, porque ya no aplaudimos a las 8. ¿Qué ha pasado con las 8? Tenemos que saber decir, no puedo más.
para luego coger energía. Y esa es como se resuelven las cosas complejas. Porque lo complejo es querer siempre ser el primero. Querer siempre ganar. Lo que decía antes Íñigo, el no. Voy a putearos. No pienses en un color azul. No pienses que un perro corre detrás de una liebre. No pienses que una manzana cae de un árbol. ¿A qué chungo? Si sigo así os hago un toque. Y luego vendrá mi mujer, que yo también tengo, pero no está aquí. Un encanto, Ana. Y te da una tarjeta. Pero una vez que te he provocado yo el toque. Y eso se llama marketing. El pensamiento solo tiene positivo. Como la fotografía. Que tiene positivo y negativo, el pensamiento solo. El lenguaje es el que tiene negativo. Pero tú, para no pensar en algo, primero tienes que pensarlo. Para luego dejar de pensarlo, pero ya lo has pensado. Luego, si a un adolescente le dices, no llegues tarde, luego dirá que ha pinchado la moto, pero le estás diciendo lo que es llegar tarde. Entonces empieza a lucubrar y dice, llegar tarde, mis amigos buscándome, la ITV también buscándome, la Archaina buscándome, todo el mundo es un héroe, ¿no? Cuidado con lo que decimos. Y como decía Íñigo, por favor, hacerle caso. Cuidado con lo que te dices. Haz un ejercicio. Cuando te levantes todas las mañanas, apuntas en un papel los 3 primeros pensamientos que te vengan nada más despertar. Y así te das cuenta cómo te hablas. Cómo te estás hablando. Muy bien, pues vamos a la última, que es la ambigüedad. Y en la ambigüedad hay algo que nos preocupa mucho y es las falsas noticias. Lo traigo a cuento, ¿verdad? Estamos ahora muy metidos en ello. Cuidado, ¿cuáles son vuestras fuentes de sabiduría? Cuidado, ¿qué le decís a los chavales que busquen? Y lo que no puedes estar constantemente es en el sí, no. Antes ha hablado Íñigo, dentro de la programación neurolingüística, la importancia que tiene no estar en un cerebro no. Yo voy a ir un paso más allá. Cuando cuente 3, decid fuerte, gritando, me voy a ir ya, ¿eh? No, pero fuerte. Venga, 1, 2, 3. ¡No! ¿Qué color ha venido a tu mente? Ahora, cuando yo diga 3, dices un fuerte sí. 1, 2, 3. Sí. ¿Qué color viene a tu mente? Hay personas que para no decir no ya no salen de casa. Hay personas que antes de preguntarle ya están diciendo no. ¿Por qué? Porque le hemos dicho desde esta falsa inteligencia emocional que ser asertivos es saber decir que no. Y eso es defenderte. Y cuando yo digo que no a todo para ser asertivo, estoy rechazando muchas cosas para mí. Sin embargo, si sabéis decir que sí, no por eso no significa que no puedas decir que no. Porque siempre que dices que sí a algo, estás diciendo que no a todo lo demás. Si vosotros me decís, ¿quieres venirte a comer? Digo, voy a estudiar. Yo ya estoy diciéndote que no. Sin embargo, cuando yo digo que no, la gente me dice, ¿y por qué? Sin embargo, si digo que voy a ir a estudiar, la gente ya no me pregunta. Como también pasa con la comunicación. Es que no me comunica. Ah, ¿y eso? Le he mandado 3 WhatsApp y no me contesta. Pues eso es comunicación. ¿Quieres salir conmigo? Eso es comunicación. Todo esto tiene que ver con no estar constantemente con oraciones condicionales. Abolir de vuestro pensamiento las oraciones condicionales. Coger afirmativas o negativas directamente. Pero cuando alguien dice, sí, tal, qué interesante la ponencia, no sé qué, no sé cuánto, pero la has jodido ya. A partir de ahí ya me has borrado todo. Pues di lo que te parece interesante y sin condicionales me dices lo que no te parece interesante. O lo que tú piensas distinto. ¿Me estáis comprendiendo? Pero no utilicéis, o sea, en un claustro, palabra mágica. Cuando alguien te coge la palabra y empieza, pero todo el mundo tira al suelo, te van a dar. Es como cuando te dicen, no, te voy a ser sincero. Cuando alguien te dice, te voy a ser sincero, cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra que te da.
¿Sabéis lo que es sincero? 1, 2, 3. ¿Y sincera? Te pilla un coche. O con láser. Qué poco sentido del humor tiene esta gente, ¿eh? Bueno, ven, yo voy a seguir. Decía Sigmund Freud, que ya está un poco caduco, pero decía que las personas que no tienen tolerancia a la ambigüedad son neuróticos. Y tenía razón. Fijaros cómo es la mente de una persona ambigua. Está diciendo que sí, pero en su fondo dice que no. Esto es lo que decía antes Íñigo. Íñigo te dice que tú puedes haber aprendido a pedir perdón, pero si no sientes culpa, no estás pidiendo perdón. Y hay gente que pide perdón desde la rabia, desde el miedo. Y eso no es muy guay. We got it together, didn't we? ¿Os gusta Barry White? ¿Sí? We've definitely got our thing. A ver, together, don't we? grabar esto. Solo se encuentra lo que se busca. Isn't that nice? Y solo se busca lo que conoce. ¿Qué va a ver el orientador después del confinamiento? Va a haber personas fantásticas, sanísimas, que están en casa, pero también va a haber chavales que están en TRAN, rígidos en TRAN, y por tanto pueden tener incluso alguna patología. Y lo que hemos visto en la investigación es que tenemos mucho ciberbullying. No sabéis lo que va a salir de ciberbullying cuando todo salga afuera. Y también tenéis que saber que va a haber otra vez acoso. Y cuidado con ese acoso que hay por el que ha dado positivo en el virus. Es algo que va a ocurrir y que vais a tener los orientadores que trabajar con ello, porque crea una toxicidad en el ambiente. Pero sobre todo ha habido mucha soledad independientemente de la edad. Y a este ritmo de Barry White quiero deciros todo lo que vais a encontrar que tiene posible diagnóstico. Pero por supuesto no hay edad para la soledad. Y hemos encontrado a personas que han pasado comiendo todo el confinamiento. Y no me miréis. Yo no estoy confinado, estoy confitado. Si tienes una diabetes, me pegas un lengüetazo y te sube el azúcar, vamos. Bien, y la anorexia, ahora en serio. La anorexia y la bulimia está siendo bastante más alta que antes. Y por cualquier cosa lo justificamos. Eso lo vais a ver. Y vais a ver más riñas. Y vais a ver a más personas que tienen asco a la relación. Y vais a ver bastante problemas de niños que son totalmente negativistas, desafiantes. ¿Por qué? Porque en el confinamiento han aprendido a no obedecer. Hay muchos chavales que se han dado cuenta de lo importante que era ir a la escuela. Hay muchos padres que se han dado cuenta de lo importante que es ir a la escuela o al instituto. Pero vosotros ahora tenéis que saber que esto existe. Vuelvo a repetir, va a ser un 20% de la población, pero ocupa mucho espacio. Pero tenéis que ayudarles, y no para criticarles, no para enjuiciarles, no para mandarles fuera del sistema. No, tenéis que aceptarles para poder cambiarles, porque eso es otra de las cosas que tiene que hacer el orientador, salvar vidas. Y una de las cosas como salvamos vidas es dando posibilidad de esta gestión. Y también vais a encontrar en los adolescentes, sobre todo, esa rabia, esa manera de no hacer caso a los límites. Y por supuesto también vais a encontrar a este otro que es un poquito más mayorcito y como veis tiene todo el kit. Esto también lo vais a encontrar. Trastorno del sueño, no tan solo del confinamiento, ya venía de atrás. Hay cerca de un 35% de los chavales que van al instituto que no duermen las horas adecuadas. Y no duermen las horas adecuadas no porque se acuesten a una hora no adecuada, sino que no descansan. Y esto, por supuesto, que baja el rendimiento. Y eso sería importante que lo cambiáramos. Vais a encontrar ataques de ansiedad, personas que tienen despersonalización y desrealización. Y vais a encontrar chavales que han tenido que vivir con personas que se han separado y están a bronca y han tenido que vivir con ellos. Y vais a ver a chavales que han estado completamente aislados de todo porque no se les ha dado información. Y estos que necesitaban a esa PT, necesitaban a esa persona que estuviera con él, han dejado de estar y también lo van a tener peor. Y el alcohol. El alcohol ha subido un montón. Han subido dos cosas muchísimo, el papel higiénico y el alcohol.
Se ha vendido todo el papel higiénico y toda la cerveza que había en todos los sitios. El alcohol es un problema muy serio en vuestros centros. Y también la marihuana. Y eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Sé que no estoy hablando de asignatura, estoy hablando de personas. Pero una persona que está muy metida en el alcohol o muy metida en la marihuana, va a ser difícil que esté en emoción escasa. ¿Me seguís? Bueno, pues eso es fundamental. Y cuidado que vienen los juegos, los ciberjuegos. Y no estoy hablando de ciberjuegos de bombitas, no. Estoy hablando de gastarse dinero. Y la compra compulsiva también ha subido. Y la cleptomanía. La cleptomanía ha aumentado muchísimo en nuestro último estudio. Fijaros, algo tremendamente difícil de comprender. La identidad sexual. Las personas en confinamiento y en epidemia tienen más problemas para poder admitir su identidad sexual y para poder expresarla y para poder vivir con ella con dignidad. Es algo que también me gustaría que os dierais cuenta. No sé si estáis cogiendo el mensaje. Si hay personas que están rígidas en todo esto que estoy diciendo, va a ser difícil que estén en casa. Y si no están en casa, va a ser difícil que tengan éxito escolar. ¿Me estáis comprendiendo? Y a veces damos alternativas pedagógicas cuando lo que hay que hacer es una alternativa de vivencia. Y eso es parte de los orientadores. El trastorno compulsivo, como os he dicho. En definitiva, en la comparación de qué es lo que realmente nos hace sentir más capacidad para poder hacer bien el trabajo como estudiantes, os puedo decir que estas emociones, debido a la curva de tensión, distensión, agradable, desagradable, las 4 que veis que son más efectivas son las que tienen que ver con las emociones casa. Curiosidad, alegría, seguridad y admiración son emociones que nos colocan en un estado mental de GABA, en un estado mental de serotonina y acetilcolina, que son los 2 neurotransmisores que nos permiten rendir adecuadamente. Por lo tanto, por favor, curiosidad. Mirad qué cara. Mirad qué cara. Esto es lo que tenemos que conseguir. Os pongo niños pequeños, pero también puede haber adultos. Siempre que alguien está en la curiosidad, es una gran exploradora, es un gran explorador. Es alguien que tiene esa capacidad de poder enfocar, de focalizar, como decía Íñigo. La curiosidad es ese chispazo, es esa capacidad de poder, independientemente de mi discapacidad, seguir adelante. Tenemos que ser capaces de ser curiosos. Y la curiosidad nace desde el aprendizaje vicario, nace desde la curiosidad del maestro. Eso es lo que decía antes Íñigo. La curiosidad, por favor, que nunca se vaya. La admiración. Mirad cómo esa niña mira a su padre. Mirad cómo ese niño está en ese estado de relajación. La admiración es ese estado en el que las cosas se contemplan, en el que el observado y el observador son lo mismo. Tenemos que conseguir que las personas estén más tiempo en sí mismos, estén no teniendo miedo a cerrar los ojos y sentirse, estén más tranquilos. Si queremos que estudien, tienen que estar calmados. Se nota muchísimo y tenemos que trabajar, no tan solo con la asignatura, tenemos que trabajar con la persona. Si la curiosidad es sentirse atraído, la admiración es quedarse aprendado, prendido, atrapado. Curiosidad y admiración. Esa calma que siente ese bebé. Esa calma que siente los dos. Esa calma que siente esta persona. Porque está admirando, no está juzgando, está contemplando. Este también está colgado, pero no es porque hicimos Messi. Esa capacidad de entrar en uno mismo, enseñarles a profundizar, que no se tengan miedo. A ver, ¿con quién vas a vivir toda tu vida? Pues llévate bien, conócete. ¿Por qué te tienes miedo? ¿Por qué cierras los ojos? ¿Por qué cuando vas al servicio tienes que coger algo para leer? No puedes estar, aunque sea en ese momento, sintiéndote. La sofrología, el yoga, Vendana Shakya, la relajación, la meditación, el chikun, la hipnosis clínica, el silencio, la danza de los derviches, el zazen, el dhyana, el mindfulness.
son todos procedimientos para llevarte a la admiración. Y tenemos que hacer una escuela de admiración, de mirarte y admirarte a ti, de llevarte bien. Eso te dará fuerza para cuando vengan malas. El aprendizaje vicario se produce gracias a esta emoción. Las neuronas espejos se activan y así aprendemos del observador, del modelo. La emoción que activa las neuronas espejo tiene mucho que ver con lo que voy a ser mañana. Este chaval algún día crecerá como vuestros alumnos y se preguntará alguna vez ¿qué me diría mi padre en esta situación? Y ya no tendrá que estar su padre, porque lo tiene integrado. Os puedo asegurar que estas son las bases para luego aprender aprendizajes de contenidos curriculares. Y luego la seguridad. La seguridad no hay tensión ni distensión. La seguridad tiene que ver con una persona que es asertiva, no tiene ninguna necesidad para ser agresivo, pero tampoco es pasivo. Y se puede mover, puede cambiar. La asertividad hace que tengamos confianza en nosotros mismos, respeto a la opinión de los demás, validan las emociones de los demás, escuchan activamente, se conocen, se aceptan, eligen sus amistades, luchan, pero saben sus límites, saben decir que no y que sí, gestionan sus emociones y su intensidad, afrontan los conflictos. Esto es la seguridad, tener control, a pesar de lo que ocurre en la vida. He tenido la ocasión de trabajar, por eso los pongo siempre. He trabajado muchos años en parapléjicos en Toledo y también he trabajado muchos años en la Clínica Universidad de Navarra, en psico-oncología, con el doctor Cañadel, uno de los grandes oncólogos. Y sé lo que es estar confinado 4 meses en una habitación antes de esto. Y sé lo que pasa después. Sé lo que digo. Y un día, saliendo de una habitación y metiéndome en otra de la Universidad de Navarra, me encontré a uno de mis pacientes que le daban el alta después de la quimio. Llevaba 4 meses ingresado el niño. Y estaba así. Digo, ¿qué haces? Dice, en mi camisa. Huele a mi casa. ¿Alguno de vosotros hoy se ha olido la camisa? ¿Alguna vez se huele la camisa? ¿Alguno se acuerda de que abrazábamos? Ya éramos felices. Pero eso es lo importante. Lo importante no está en lo grande. Lo importante está en lo que es, lo que te da salud y te hace sentirte vivo. Y estos chavales sienten seguridad en algún momento. Seguridad, seguridad, seguridad. Y esto es un maestro que se tiene que adaptar. Y esto es una maestra que se tiene que adaptar. Y eso le hace más grande. No que se coja a rabietas, porque se tiene que adaptar. Y por último está la alegría. Y en la alegría es importante saltar, es importante tener este gesto. Y ese es la pequeña comunicación que quería transmitiros. Lo importante no es saber lo que hay que hacer, seguro que todos lo sabemos. Pero para poder hacerlo, tienes que ser líder intrapersonal. Tienes que ser flexible emocional. Y tienes que saber que hay unos motores que mueven tu corazón y tu respiración, que son más importantes que todos los conocimientos juntos. Pero además, como he dicho antes, los que más saben de conocimientos son los que más han estudiado desde la curiosidad, desde la admiración, y han aprendido de los que ya sabían por aprendizaje vicario, desde la seguridad y desde la alegría. Habéis sido muy amables. Muchísimas gracias.